Salga del coche, rata engreída de barrio, ladró el oficial Trent Sloan, sus palabras cortando el silencio de una tarde suburbana. Naomi Caldwell permanecía erguida en su sedán rojo, las manos visibles, la voz serena. Demasiado serena para el tipo de mujer que él creía que era. En cuestión de segundos, él la sacó a la fuerza, golpeándola contra el capó antes de rodearle el cuello con el brazo. Los vecinos observaban horrorizados mientras ella jadeaba, buscando aire, su visión oscureciéndose. Entonces, con las últimas fuerzas que le quedaban, Naomi abrió su chaqueta de un tirón, revelando una placa del Departamento de Seguridad Nacional que brilló bajo el sol y que acabó con la carrera de Sloan. Antes de continuar, ¿algún comentario más? ¿Desde qué parte del mundo nos ves? Y asegúrate de suscribirte, porque la historia de mañana no querrás perdértela. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la tranquila calle suburbana. El sedán de Naomi relucía bajo el cálido resplandor de las luces del porche y la luz moribunda del día, su impecable estado testimonio del cuidado meticuloso que le había dado desde la muerte de Mikhail. La suave melodía de la radio se desvaneció cuando apagó el motor, su momento de calma roto por el destello agresivo de luces rojas y azules detrás de ella. La patrulla del oficial Sloan había aparecido tan de repente en su retrovisor que apenas tuvo tiempo de procesar su presencia antes de que encendiera las sirenas. Había elegido ese lugar con cuidado. Cámaras de seguridad bien iluminadas, testigos visibles, todo según el protocolo, tal como le habían enseñado. «Salga del vehículo inmediatamente». La voz de Sloan resonó por el vecindario, cortante y hostil. Varios residentes levantaron la vista desde sus porches, sus rostros una mezcla de preocupación e incertidumbre. Naomi mantuvo sus movimientos deliberados y claros. «Voy a tomar mi licencia», anunció con voz firme, pese al aleteo de ansiedad en su pecho. Sus manos se movieron lentamente hacia su bolso. Del lado del pasajero, la puerta del conductor se abrió con tanta fuerza que el coche entero se sacudió. El rostro de Sloan apareció, enrojecido y deformado por una ira apenas contenida. «Este vehículo ha sido reportado como robado. Salga ahora». «Debe haber un error», dijo Naomi manteniendo la compostura. «Era el coche de mi esposo. Está registrado a mi nombre». «Cállese». Sloan le agarró la muñeca, sus dedos hundiéndose en su piel. «Le dije que saliera». Antes de que pudiera obedecer del todo, la arrancó del asiento. El impulso la hizo tambalearse, pero él no le permitió recuperar el equilibrio. En cambio, la estampó contra el capó de su propio coche. El metal, aún tibio por el viaje, se pegó a su mejilla mientras él le torcía el brazo a la espalda. «Deje de resistirse», gritó, aunque ella no se había movido. «No me estoy resistiendo», alcanzó a decir Naomi, su entrenamiento enfrentándose al pánico creciente. «Si me deja mostrarle mi identificación». La presión sobre su brazo aumentó, y de pronto sintió un brazo alrededor de su garganta. La llave de estrangulamiento de Sloan se apretó, cortándole el aire. Su mano libre fue instintivamente a su cuello, intentando crear espacio para respirar. Al otro lado de la calle, Camila Reyes se quedó inmóvil en la acera, el teléfono en alto, grabando. Estaba a punto de comenzar su turno nocturno como conductora de transporte cuando vio la patrulla irrumpir en la tranquila calle. Ahora sus manos temblaban mientras capturaba la escena aterradora que se desplegaba ante ella, dividida entre la necesidad de documentar y el impulso de intervenir. Manchas negras comenzaron a bailar en los bordes de la visión de Naomi. El mundo empezó a inclinarse y girar mientras su cerebro, falto de oxígeno, luchaba por funcionar. Podía oír voces, gritos lejanos, el sonido de otra sirena acercándose, el roce de zapatos sobre el pavimento mientras los testigos se movían indecisos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Naomi forzó las palabras a salir de su garganta oprimida. «Mi identificación», jadeó. Los bordes de su visión se oscurecían. Bolsillo izquierdo. Seguridad nacional. El agarre de Sloan se endureció aún más. Su aliento caliente rozó su oído mientras gruñía. «Buen intento, señora». La sirena se hacía cada vez más fuerte, cortando el aire húmedo de la tarde. Las piernas de Naomi empezaron a ceder, su conciencia deslizándose como agua entre las manos ahuecadas.
Su último pensamiento coherente fue para su madre, Lila, que esperaba su llamada para confirmar que había llegado a casa sana y salva. El teléfono de Camila lo grabó todo. El cuerpo de Naomi se aflojó. La llegada del segundo coche patrulla, la multitud creciente de espectadores horrorizados. El sol del atardecer reflejaba en las cámaras de los timbres de las casas cercanas, con sus luces rojas de grabación parpadeando sin cesar. Testigos silenciosos de lo que se desarrollaba abajo. El aire estaba cargado de tensión y del calor persistente del día. Se oían portazos de autos, radios crepitando con el tráfico del despachador, conversaciones en voz baja entre la gente que se reunía. Todo se mezclaba con el zumbido constante de los cortacéspedes lejanos y las cigarras. La banda sonora de una tarde de verano que había salido terriblemente mal. Sloan mantenía su llave de estrangulamiento, aparentemente sordo a los jadeos y protestas de los testigos. Su rostro mostraba una determinación sombría, la mandíbula tensa, como si aquel despliegue de fuerza fuera lo más natural del mundo. La placa en su pecho reflejaba la luz cuando cambió de postura, un recordatorio amargo de la autoridad que estaba abusando. El lamento de las sirenas que se acercaban volvió a atravesar el aire húmedo. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto cuando otro coche patrulla entró en la calle del vecindario, con sus luces rojas y azules tiñendo la escena con destellos duros y alternados. El oficial Dan Hall salió del vehículo de un salto, su entusiasmo de novato desvaneciéndose al comprender la situación frente a él. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Sloan manteniendo una llave de estrangulamiento sobre una mujer claramente inconsciente. «¿Qué estás haciendo?», gritó Holt, llevando instintivamente la mano a su cámara corporal para asegurarse de que estaba grabando. «Suéltala». Sloan apenas le lanzó una mirada a su compañero. «Sospechosa de vehículo robado», gruñó, manteniendo el agarre. «Está resistiéndose». «No se está moviendo». La voz de Holt se quebró de incredulidad. La multitud de curiosos se acercaba más, los teléfonos en alto como dedos acusadores. Camila Reyes se había movido a un mejor punto de vista, sus manos firmes mientras seguía grabando. La presión sobre la garganta de Naomi disminuyó de repente cuando Sloan ajustó su postura. Ese leve alivio fue suficiente. Sus ojos parpadearon, la conciencia regresando en una oleada dolorosa. Años de entrenamiento se activaron. Con su brazo libre, aprovechó el momento y abrió bruscamente su chaqueta. La placa dorada enganchada a su cinturón brilló bajo la suave luz del porche, su sello federal inconfundible. Holt se quedó sin aliento. Como novato, había estudiado a fondo las credenciales federales durante su formación en la academia. La insignia de investigaciones de seguridad nacional, Homeland Security Investigations, era distintiva, imposible de pasar por alto, imposible de falsificar. Su cámara corporal zumbaba suavemente, capturándolo todo. «No puede ser», susurró. «Sloan es de HSI. Suéltala. Ahora». El cambio en la expresión de Sloan fue inmediato. La arrogancia se borró de su rostro, reemplazada por un horror creciente. Su agarre se aflojó aún más, aunque sus brazos parecían congelados. «Es falsa», murmuró, pero su voz temblaba con incertidumbre. «Tiene que ser falsa». «Negativo». Holt ya estaba hablando por la radio. «Unidad 247 a despacho. Necesitamos un supervisor en Maplewood Drive. Urgente. Tenemos una situación que involucra a una agente federal». Las piernas de Naomi temblaban, pero se mantuvo erguida por pura fuerza de voluntad. Su garganta ardía con cada respiración, y podía sentir los moretones formándose donde el brazo de Sloan le había aplastado la tráquea. Los murmullos de la multitud se intensificaron, entremezclados con los clics de los teléfonos. La radio crepitó. La voz de un sargento rompió la estática. «Todas las unidades retrocedan de inmediato. Suelten a la persona. Repito, suelten y retrocedan». Los brazos de Sloan finalmente cayeron. Naomi se tambaleó hacia adelante, sosteniéndose contra su coche. Sus dedos encontraron su garganta, palpando con cuidado la carne sensible mientras intentaba controlar la respiración. La ira que crecía dentro de ella era fría y precisa. La furia de una agente federal, no el miedo de una víctima.
Con movimientos deliberados metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su cartera de credenciales. El cuero golpeó el capó cuando la dejó caer, el sonido cortante en medio del silencio tenso. La abrió con una sola mano, mostrando su tarjeta oficial de identificación del HCI junto a su placa. «Oficial Sloan», dijo con una voz ronca pero firme. «Acaba de agredir a una agente federal en el cumplimiento de sus funciones». Se giró para enfrentarlo, observando plenamente cómo él parecía encogerse bajo su mirada. Confió en que su cámara corporal haya grabado todo el incidente. El rostro de Sloan se había puesto pálido como la tiza. Sus ojos se movieron hacia la cámara de Holt, que seguía grabando, luego hacia los teléfonos del público y finalmente hacia las cámaras de seguridad de los vecinos del suburbio. El peso de toda esa evidencia electrónica parecía aplastarlo físicamente. «Estoy acabado», susurró, más para sí mismo que para nadie. «Oh, Dios, estoy acabado». El chirrido de más neumáticos anunció la llegada de los paramédicos y de un vehículo de supervisión. Las luces de emergencia creaban un resplandor mareante, reflejándose en las ventanas del sedán de Naomi, el coche supuestamente robado que había iniciado toda aquella pesadilla. Naomi se permitió sentarse en el bordillo, su máscara profesional resquebrajándose lo justo para mostrar su agotamiento. Los paramédicos se acercaron con cautela, su equipo preparado. Detrás de ellos vio a Sloan siendo apartado por un sargento, los hombros hundidos en derrota. Los destellos de las cámaras estallaban como relámpagos de verano, mientras más personas se reunían. Los teléfonos vibraban con notificaciones al comenzar a subir los primeros videos a las redes sociales. Camila Reyes, aún grabando, tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su mano seguía firme. El oficial Holt permanecía incómodo a un lado, su cámara corporal todavía grabando fielmente. Su expresión mostraba la lucha interna de un joven agente enfrentado a la fea realidad del abuso de poder. No dejaba de mirar entre Naomi y Sloan, como si intentara comprender cómo una parada de tráfico rutinaria había degenerado en un suicidio profesional. Los paramédicos comenzaron su examen, sus voces profesionales y tranquilas, mientras verificaban los signos vitales de Naomi. Los moretones de su cuello se oscurecían rápidamente, formando un incriminatorio collar de evidencia. Uno de ellos fotografió cuidadosamente las lesiones, procedimiento estándar en un caso de agresión. Más vehículos policiales llegaron, creando una barricada de luces intermitentes que contenían a la multitud creciente. Los vecinos salían de sus casas, reuniéndose en porches y aceras, teléfonos en alto para grabar la escena. Las luces de los pórticos se encendían a lo largo de la calle, bañando el caos en una luz cálida e irregular. Un anciano permanecía al borde de su entrada, dividido entre la preocupación y la incredulidad ante el espectáculo que se desplegaba en su tranquilo vecindario. El amanecer se filtraba por las cortinas delgadas de la habitación del hospital, proyectando franjas pálidas de luz sobre el suelo estéril. Naomi estaba recostada en la cama, la garganta envuelta en vendajes, mientras los monitores emitían un pitido constante. A su lado, su madre. La cálida mano de Lila apretaba la suya, ofreciéndole consuelo silencioso mientras ambas miraban las noticias matutinas. «Imágenes impactantes surgieron anoche», decía la voz del presentador, «que parecen mostrar a un oficial de policía agrediendo a una agente federal durante una parada de tráfico rutinaria. El video, ahora viral, volvió a reproducirse. El cuerpo de Naomi cayendo inerte en el estrangulamiento, el destello de su placa, la reacción de pánico del oficial. La mano de Lila se apretó aún más. «Cariño, no puedo seguir viendo esto», susurró con los ojos rojos e hinchados tras una noche sin dormir. «Cada vez que lo muestran, veo a mi niña siendo...». No pudo terminar la frase. «Estoy bien, mamá», dijo Naomi con voz áspera. El médico le había advertido que los hematomas de la garganta tardarían semanas en sanar por completo. «Estoy aquí». Un golpe en la puerta las interrumpió. La agente especial a cargo, Imani Sharp, entró con su presencia habitual, imponente pero suavizada por la preocupación. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. «Agente Caldwell», dijo Sharp tomando una silla. «¿Cómo te sientes?» «Lista para volver al trabajo», respondió Naomi, enderezándose pese a la mano protectora de su madre sobre el hombro.
La expresión de Sharp se tornó seria. Eso es justo lo que tenemos que hablar. El departamento está presentando una queja oficial, pero esto va a ser delicado. Colocó la carpeta sobre la mesa de noche. Mi consejo, mantente con perfil bajo. Deja que el proceso siga su curso. Naomi negó con la cabeza, haciendo una mueca de dolor por el movimiento. Con todo respeto, señora, quiero presentar cargos formales. Ese oficial debe enfrentar las consecuencias. Naomi Sharp se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Sabes cómo pueden ir estas cosas? El sindicato cerrará filas. Buscarán cualquier cosa para desacreditarte. Entonces que busquen. La voz de Naomi era débil, pero sus ojos ardían. Tengo 20 años de servicio impecable y una llave de estrangulamiento grabada en video. No voy a dar un paso atrás. Lila apretó de nuevo la mano de su hija. Eso, díselo, cariño. Sharp se recostó en la silla, dejando que un leve orgullo rompiera su máscara profesional. Comenzaré con el papeleo, pero por favor, ten cuidado. Esto podría ponerse feo. Otro golpe en la puerta desvió su atención. Una joven latina apareció titubeante en el umbral. Camila Reyes, la conductora del servicio de transporte que había grabado todo. Sus ojos estaban sombreados por la falta de sueño, pero al entrar enderezó los hombros. Perdón por interrumpir, dijo Camila. Solo necesitaba asegurarme de que estuvieras bien. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Lo vi todo. Lo tengo todo grabado. Mejor calidad que lo que salió en la televisión. No podía simplemente irme. No cuando él te estaba haciendo eso. Naomi le hizo una seña para que se acercara. Hiciste exactamente lo correcto. Gracias por tener el valor de quedarte y grabar. Tenía mucho miedo, admitió Camila, pero más miedo de lo que pasaría si nadie veía la verdad. Miró con nerviosismo a Sharp. La policía ya me llamó 3 veces pidiéndome el video. No contesté. Chica lista, asintió Sharp. Necesitaremos documentar tu declaración oficialmente y podemos organizar protección si te sientes insegura. El alivio de Camila fue visible. Gracias. Solo quiero ayudar a que se haga justicia. Después de que Camila se fue, Naomi insistió en reunirse con un enlace de asuntos internos. A pesar de las protestas de su madre, se cambió de ropa, poniéndose el uniforme que Lila había traído de casa. El simple acto de vestirse con su atuendo profesional le devolvió la firmeza. La oficina del enlace era estrecha y sin ventanas, pero Naomi se sentó erguida a pesar de sus lesiones. Quiero que se preserve todo el material grabado, dijo con firmeza. Cámaras corporales, cámaras de patrulla, timbres con video y grabaciones de seguridad doméstica. Todo. Por supuesto, agente Caldwell, respondió el enlace, tecleando rápidamente. Ya estamos recopilando toda la evidencia disponible. Y quiero confirmación de que los registros de quejas previas del oficial Sloan estén asegurados. Nada de extravíos convenientes. La escritura se detuvo. Eso podría requerir autorización adicional. Entonces consíguela, replicó Naomi con voz plana, porque esto no va a desaparecer. Horas más tarde, agotada pero decidida, Naomi regresó por fin a su apartamento. El lugar se sentía más vacío de lo habitual, pesado por el silencio tras el caos del día. Su garganta palpitaba mientras tragaba el analgésico recetado. Sentada en su escritorio, tomó su placa, pasando los dedos sobre el peso y la textura familiares. Esta vez eligió a la persona equivocada. Susurró al cuarto en silencio. Su computadora cobró vida. El resplandor azul iluminando su rostro mientras comenzaba a descargar los informes de datos policiales. El proceso familiar de reunir evidencia digital la centraba. Le daba un propósito más allá del dolor y la rabia. Lila se había ofrecido a quedarse, pero Naomi necesitaba ese tiempo a solas. Necesitaba recordar quién era. No una víctima, sino una investigadora. Alguien que sabía seguir las huellas de la evidencia y exponer la verdad. Sus dedos se movían firmemente sobre el teclado. Cada pulsación un acto silencioso de desafío contra quienes creían poder abusar del poder sin consecuencias. El apartamento de Naomi estaba tranquilo, salvo por el suave zumbido de la cafetera y el murmullo bajo de las noticias matutinas. La luz del sol se filtraba por las ventanas de la cocina, dibujando parches cálidos sobre la encimera de granito,
donde había extendido su desayuno y su computadora portátil. La garganta aún le dolía al tragar, los moretones ya tornándose en un amarillo violáceo bajo su pañuelo de seda. La voz del presentador del noticiero local cortó el hilo de sus pensamientos. 2 días después de la controvertida detención de tráfico que involucró a un agente federal, las grabaciones de la cámara corporal del oficial Sloan seguían sin estar disponibles, debido a lo que la policía describía como un fallo técnico al subir los archivos. El café se derramó por el borde de su taza cuando Naomi la dejó sobre la mesa con demasiada fuerza. Entrecerró los ojos mirando la pantalla, donde la presentadora continuaba hablando sobre imágenes del cuartel general de policía. Según el portavoz del departamento, el teniente Morris, las grabaciones se perdieron durante los procedimientos rutinarios de carga al final del turno. El personal de informática citó problemas de tiempo de espera del servidor como causa. «¿Problemas de tiempo de espera? Sí, claro», murmuró Naomi, apartando su tostada a medio comer. Abrió su portátil seguro. Sus dedos se movieron veloces sobre el teclado mientras accedía a sus antiguos registros de cumplimiento federal. 2 años antes había pasado 3 meses auditando los sistemas digitales de evidencia del departamento. Sabía exactamente cómo funcionaban sus protocolos de carga. El departamento usaba el software estándar Blue Line para gestionar los datos de las cámaras corporales. Tenía triple redundancia y protocolos de respaldo automático. Incluso si el servidor principal fallaba, las grabaciones se almacenaban temporalmente en la propia cámara hasta que la carga se confirmara. Una pérdida total de datos requeriría múltiples fallos simultáneos o manipulación deliberada. Naomi abrió los registros públicos de metadatos que rastreaban las marcas de tiempo de carga de todas las cámaras de los agentes. Creó un script rápido para analizar el patrón y observó cómo los datos llenaban la pantalla. Ahí estaba, una ventana de 7 minutos en la que varias cargas habían fallado al mismo tiempo. No solo la cámara de Sloan, sino también la de su compañero y 2 unidades cercanas. Su corazón empezó a acelerarse. Reconocía ese patrón. Lo había descrito en su informe técnico sobre vulnerabilidades en pruebas digitales. El Timeout Cascade Exploit podía borrar intervalos de tiempo específicos si se conocían los ciclos de actualización del sistema. Era preciso, quirúrgico y, sin duda, no accidental. Naomi tomó su teléfono y buscó el número de Gabe Park. Lo había conocido durante la auditoría, cuando él se encargaba del mantenimiento de los servidores del Departamento de Informática de la ciudad. Le había parecido honesto, aunque algo nervioso, ante las figuras de autoridad. El teléfono sonó 4 veces antes de que él contestara. «Naomi», su voz era un susurro. «Vi lo que pasó. ¿Estás bien?» «Estoy bien. Gabe, necesito preguntarte por algunos registros de carga del martes por la noche», dijo con tono profesional tranquilo. «Hay un patrón que no encaja». El silencio se alargó. Naomi podía oír su respiración, tal vez dudando si responder. «Gabe, mira», finalmente dijo. «No debería estar hablando de esto. Tenemos órdenes estrictas de no comentar ningún detalle técnico sobre el incidente». «¿Tenemos? ¿Quiénes son ellos?» Otra pausa. «La dirección del departamento, los representantes del sindicato, han estado encima del asunto desde que ocurrió». Naomi observó los datos en su pantalla. La brecha de 7 minutos. Ese intervalo fue activado manualmente, ¿verdad? El sonido de su respiración entrecortada lo confirmó. «¿Cómo lo supiste?» «Porque yo escribí el informe que señalaba exactamente esa vulnerabilidad. Alguien usó el exploit de tiempo de espera para borrar los archivos». Bajó un poco la voz. «No te estoy pidiendo que confieses nada, Gabe. Solo necesito saber si tengo razón». Escuchó movimiento, probablemente comprobando que nadie lo oyera. «Sí», susurró. «Algunas de esas marcas de tiempo fueron modificadas manualmente. Es todo lo que puedo decir». «Es suficiente». «Gracias, Gabe». «Naomi», su voz se quebró ligeramente. «Ten cuidado, ¿de acuerdo?» Esto va más allá de Sloan. Tras colgar, Naomi permaneció mirando la pantalla durante varios segundos. Las pruebas eran claras. Alguien con acceso de alto nivel había borrado deliberadamente grabaciones cruciales. No era un fallo técnico ni un error del servidor. Era obstrucción coordinada.
Abrió su cliente de correo cifrado y comenzó a redactar un mensaje para Sacrifice. Sus dedos temblaban levemente, pero sus palabras eran precisas y frías. Esto no fue un mal funcionamiento, fue un encubrimiento. Se adjunta análisis de metadatos que muestra eliminación coordinada de evidencia mediante exploit conocido. Solicito orden inmediata de preservación de todos los registros del sistema. Cuando presionó enviar, un movimiento llamó su atención. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, un coche patrulla conocido estaba estacionado al otro lado de la calle, el mismo que la había detenido. Su mandíbula se tensó al reconocer el número. Unidad 47, el vehículo habitual de Sloan. En el reflejo del cristal vio su propio rostro. Sereno, decidido, sin miedo. Intentaban intimidarla, pero habían cometido un error crucial. Habían dejado un rastro digital. Y seguir rastros digitales era precisamente lo que ella hacía mejor. Los moretones en su garganta podían desvanecerse, pero la evidencia bien preservada podía durar para siempre. El noticiero de la tarde apenas había terminado cuando el logo de Riverbend Tonight de Channel 8 apareció en la pantalla del televisor de Naomi. Estaba sentada en el sofá de flores de su madre, con Lila a su lado. Ambas mujeres tensas, mientras el presentador, Jim Barrett, presentaba a su invitada, la sargento Marla Max Kessler, representante del sindicato policial. Kessler vestía su uniforme de gala, las insignias brillando bajo las luces del estudio. Su cabello, entrecano, recogido en un moño severo. Su expresión una mezcla ensayada de preocupación. «Seamos claros, Jim», dijo inclinándose hacia adelante. «Lo que tuvimos aquí fue una situación potencialmente peligrosa. Una conductora no cooperativa que afirmaba tener autoridad federal sin manera de verificarlo de inmediato». La mano de Lila encontró la de Naomi, apretándola con fuerza. «Señor, dame fuerzas», murmuró. «Esa mujer mostró una placa falsa para resistirse al arresto», continuó Kessler, con una voz cargada de certeza fabricada. «Los oficiales siguieron el procedimiento para protegerse a sí mismos y al público. Hasta que completemos nuestra investigación, cualquier juicio apresurado es irresponsable». «¿Una placa falsa?». La voz de Naomi se quebró con incredulidad. Su teléfono vibró, el primero de lo que sería una avalancha de notificaciones. Barrett, para su crédito, intentó replicar. «Pero, sargento, tenemos un video que muestra...» «Un video parcial», interrumpió Kessler. «Clips editados. No cuentan toda la historia. El oficial Sloan es un veterano condecorado con un historial ejemplar. Merece el debido proceso». El teléfono de Naomi seguía vibrando. Los mensajes llegaban sin parar por redes sociales, la mayoría de cuentas desconocidas con avatares de banderas estadounidenses y símbolos de línea azul en sus biografías. Seguro que esa placa salió de una tienda de disfraces. Otra agitadora antipolicía haciéndose la víctima. Debió haber obedecido si no quería problemas. Lila vio cómo el rostro de su hija se oscurecía. «No dejes que te afecten, cariño. Eso es lo que quieren». «Lo sé, mamá». Naomi silenció el teléfono, pero no pudo apartar la mirada de la pantalla, donde Kessler seguía hablando. «Nuestros oficiales enfrentan decisiones de fracción de segundo todos los días. Personas que nunca han llevado una placa no deberían juzgarlos después de los hechos». Naomi se levantó bruscamente. «Necesito aire». Caminó hacia el pequeño porche trasero de su madre, respirando el aire húmedo de la noche. Los moretones en su cuello latían al compás de su pulso. La mañana siguiente no trajo alivio. El fiscal adjunto Colin Mercer, a quien Naomi había conocido en varias reuniones interinstitucionales, publicó un comunicado que le hizo hervir la sangre. Aunque la oficina del fiscal del distrito toma todas las denuncias de mala conducta con seriedad, pedimos prudencia hasta que se conozcan todos los hechos. Un proceso de revisión exhaustivo garantiza que se haga justicia de manera apropiada. Pedimos al público paciencia mientras examinamos cada aspecto de esta compleja situación. Naomi reconoció el baile político. Mercer se postulaba para la reelección en noviembre. Abrió los registros de financiación de campaña en su portátil, y allí estaba. Donaciones sustanciales de varias empresas, vinculadas a Tyrone Ty Dixon, cuyo servicio de grúas tenía contratos exclusivos con la policía en 3 distritos. Su investigación fue interrumpida por el timbre del teléfono.
El nombre de Camila apareció en la pantalla. Hola, Naomi. La voz de Camila temblaba. Alguien, un hombre vino a mi casa preguntando por el video. Naomi se enderezó de golpe. ¿Cuándo? Hace un momento. Dijo que era investigador privado. Las palabras de Camila salían entre sollozos. Sabía dónde vivo, qué coche conduzco. Dijo que sería mejor para todos si reconsideraba lo que vi. ¿Estás en un lugar seguro? Estoy en casa de mi hermana. Camila respiró entrecortadamente. Tengo miedo. Tal vez debería borrar el video. No, dijo Naomi con firmeza. Escúchame bien. No hiciste nada malo. Ese video es evidencia. Y no voy a permitir que te pase nada. Hizo una pausa, eligiendo con cuidado sus próximas palabras. Quiero que me envíes por mensaje la dirección de tu hermana. Voy a hacer unas llamadas, conseguirte una escolta de protección. Luego nos reuniremos en un lugar seguro y hablaremos de la mejor forma de preservar ese material. ¿Prometes que no podrán hacerme daño? Lo prometo. Ahora estás bajo protección federal. La voz de Naomi se suavizó. Tuviste el valor de grabar lo que pasó. Déjame ser lo bastante valiente para protegerte. Después de calmar a Camila y hacer las llamadas necesarias, Naomi se quedó frente al espejo del baño. Los moretones comenzaban a desvanecerse, pero la ira en sus ojos ardía más que nunca. Tocó su reflejo, recordando cuántas veces había visto ese mismo miedo en la voz de Camila, en la generación de su madre, en incontables rostros que habían aprendido a tragarse la injusticia, porque luchar parecía imposible. «Quieren una guerra», susurró a su reflejo. «La tendrán». En su escritorio, abrió una carpeta oculta en su unidad cifrada, etiquetada Cadena de Evidencias. Dentro había subcarpetas ya preparadas, metadatos de cámaras corporales, declaraciones de testigos, registros financieros, quejas históricas. El marco de justicia esperaba ser llenado. El sol de la mañana aún no había tocado las ventanas de la oficina satélite del Departamento de Seguridad Nacional cuando Naomi pasó su tarjeta de acceso. El guardia nocturno, Earl, levantó la vista de su crucigrama. «Agente Caldwell, pensé que estaba de licencia. Solo necesito revisar algo, Earl». Naomi esbozó una sonrisa, tocando su cuello todavía sensible. «No tardaré. Entre nosotros, lo que te hicieron no está bien». El rostro curtido de Earl se frunció con preocupación. «Cuídate. ¿Me oyes?» La oficina estaba vacía. Las luces fluorescentes se encendían automáticamente mientras caminaba hacia su escritorio. Su computadora cobró vida, el familiar resplandor azul bañando su rostro. Inició sesión, los dedos volando sobre el teclado. La orden de preservación de evidencia tenía que ser perfecta, sin resquicios, sin margen de maniobra. Había visto demasiados casos desmoronarse porque datos cruciales desaparecían entre los mantenimientos rutinarios o las políticas estándar de retención. Destinatarios: División de Asuntos Internos, Departamento de Policía de Riverbend. Con copia: Equipo de Supervisión del Decreto Federal de Consentimiento. Asunto: Aviso de preservación inmediata de evidencias. Caso GRR 0719. La mandíbula de Naomi se tensó mientras escribía. Cada palabra importaba. En virtud de la investigación federal en curso y los protocolos de supervisión del decreto de consentimiento, se exige la preservación inmediata de toda evidencia digital y física relacionada con la detención de tráfico del 19 de julio, que involucró al oficial Trent Sloan. Enumeró todo: grabaciones de cámara del tablero, datos de cámara corporal, transmisiones de radio, registros de despacho, lecturas automáticas de placas, consultas de bases de datos, reportes de turno. Pero la clave estaba en los detalles técnicos: los sellos de tiempo exactos, las direcciones de servidor, los protocolos de respaldo, datos que sabía que no podrían eludir, incluyendo todos los metadatos, registros de acceso y modificaciones del sistema correspondientes a las 48 horas previas y posteriores al incidente. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Gabe, desde el Mickey's Diner, cabina del fondo. «Trae el portátil». Naomi envió la orden de preservación y reunió sus cosas. El restaurante quedaba a 3 calles, un lugar desgastado con asientos de vinilo agrietado y café tan fuerte que podría quitar la pintura. Perfecto para conversaciones discretas.
Gabe estaba encorvado sobre una taza, su gafete de contratista de TI aún colgando del cuello. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa cuando Naomi se deslizó en la cabina. ¿Alguien te siguió?, preguntó en voz baja. No. Naomi pidió un café a una camarera que pasaba. ¿Qué encontraste? Gabe sacó una memoria USB y la deslizó sobre la mesa pegajosa. Es peor de lo que pensé. No son simples fallos del sistema. Naomi conectó la unidad a su portátil, sus ojos escaneando los datos que desfilaban por la pantalla. Registros de servidor, accesos, modificaciones de tiempo, todo codificado por colores y anotado con el estilo meticuloso de Gabe. ¿Ves esos patrones?, señaló él, mostrando agrupaciones de cambios en la base de datos cada noche, normalmente entre las 2 y las 4 de la madrugada. Los llaman ventanas de mantenimiento, pero mira lo que realmente pasa. El aliento de Naomi se cortó. Los registros mostraban alteraciones sistemáticas en los datos de vehículos, etiquetas de autorrobado que aparecían y desaparecían, cambios en los registros, alertas de órdenes judiciales. «Están manipulando el sistema», susurró ella, creando causa probable de la nada. «Llevan meses ocurriendo», respondió Gabe, con la voz temblorosa, «que tu matrícula apareciera como robada. No fue casualidad. Alguien puso eso ahí deliberadamente, probablemente minutos antes de que Sloan revisara tus placas. Llegó el café de Naomi, pero ella apenas lo notó. Su mente corría, procesando las implicaciones. ¿Quién tiene acceso para hacer esos cambios? Ese es el problema, respondió Gabe, mirando alrededor con nerviosismo. No viene de terminales policiales. Alguien está usando credenciales de administrador del sistema informático de la ciudad. Acceso de alto nivel. ¿Puedes rastrearlo? Estoy en eso, pero... vaciló. Mi prima June es buena policía. Trata de hacer lo correcto. Dice que Sloan no es el único. Hay todo un grupo de oficiales que saben exactamente cuándo revisar ciertas placas, qué calles patrullar durante estas ventanas de mantenimiento. Los dedos de Naomi volaban sobre el teclado, cruzando marcas de tiempo con patrones de patrullaje. Mira esto. Las detenciones de Sloan se dispararon justo después de estos cambios en la base de datos, completó Gabe. Sí, yo también lo noté. La pantalla del portátil se reflejaba en los ojos de Naomi mientras copiaba los archivos, los cifraba y los respaldaba en servidores seguros. Esto es grande, Gabe. Esto podría destapar todo. Un agudo chillido electrónico cortó el silencio matutino del restaurante. La alarma del coche de Naomi. Ambos se giraron hacia la ventana. Vieron a dos hombres con sudaderas con capucha correr desde su auto. Las llantas del sedán rojo estaban rajadas, las 4 planas contra el asfalto. Naomi se levantó despacio, sin tocar el café. Sus manos estaban firmes mientras guardaba el portátil, pero su voz era puro hielo. «Ahora me están vigilando. Debes tener cuidado», advirtió Gabe, pálido. «Esa gente tiene poder, conexiones». «Que miren», respondió Naomi, deslizándose fuera del asiento. Miró por la ventana hacia su coche inutilizado, hacia el sol de la mañana, reflejándose en los cristales rotos del estacionamiento. Su cuello latía donde el brazo de Sloan la había estrangulado, pero su voz era de acero. «Me están vigilando. Bien, que vean exactamente cómo se ve la justicia cuando viene por ellos». La campanilla del restaurante tintineó cuando empujó la puerta para salir, el teléfono ya en la mano para llamar a una grúa. «No la compañía de Dixon», anotó con frialdad. «Nunca». La tarde caía sobre la modesta casa de ladrillo de Lila Caldwell como una manta tibia. La luz del porche arrojaba un resplandor suave, mientras el reverendo Alphonse Burke subía los escalones conocidos, una olla cubierta de sopa calentando sus manos curtidas. Su insignia de veterano de Vietnam brilló cuando tocó el timbre. Lila abrió la puerta, su rostro iluminado. «Reverendo Burke». «Siempre una bendición, señora Lila», respondió él con una sonrisa, entrando en la casa. «Traje la receta de mi madre, buena para sanar, mejor para el alma». En la sala, Naomi estaba rodeada de papeles esparcidos por la mesa de centro. Su cuello aún mostraba ligeros moretones, pero sus ojos estaban agudos y concentrados. «Agente Caldwell», dijo Burke, dejando la sopa.
¿Cómo se siente? Mejor, ahora que estamos avanzando, respondió ella señalando los documentos. Pero esta mañana alguien rajó mis llantas. Dios tenga misericordia, murmuró Lila, yendo a la cocina por unos cuencos. Están asustados, dijo Burke, hundiéndose en un sillón. Eso significa que estás cerca de descubrir algo. Naomi le mostró las impresiones de datos. Mire estos patrones. Cada vez que un coche es marcado como robado en su sistema, la historia se repite. Conductor negro, expediente limpio, ruta habitual. Burke ajustó sus gafas, estudiando las páginas. Esto me recuerda a algo. Allá por el 92, quizá el 93, tuvimos una ola de paradas así. A la hija del diácono Williams la detuvieron 3 veces en un mes. Cada vez decían que su coche era robado. Le costó casi $1,000 en tarifas de remolque. ¿La compañía de Dixon? Preguntó Naomi, inclinándose hacia adelante. Siempre Dixon. No era tan poderoso entonces, pero ya estaba construyendo su imperio. Cada coche robado terminaba en su depósito. La voz de Burke cargaba décadas de injusticia presenciada. La gente tenía que elegir entre pagarle o perder su vehículo. Lila regresó con los cuencos de sopa humeante. Eso me recuerda a algo, dijo, desapareciendo por el pasillo y volviendo con una carpeta de cuero gastada. Guardé notas de todas las reuniones del comité de padres. Los padres venían llorando. No podían recoger a sus hijos porque les habían remolcado los coches. Naomi abrió la carpeta con cuidado. La letra ordenada de su madre. Años de dolor comunitario documentados. 15 de marzo de 1994. Coche de la señora Jackson remolcado del estacionamiento de la iglesia. La policía dijo que era robado. Tarifa, $375. 22 de abril de 1994. Los gemelos Robinson llegan tarde a la escuela. Coche familiar incautado. La madre camina 5 kilómetros al trabajo. Miren las direcciones, señaló Burke. Todos estos registros de remolques se agrupan en las mismas zonas de patrulla, los mismos lugares. Sloan trabaja hoy, dijo Naomi, tomando su laptop y abriendo los registros de base de datos que Gabe le había entregado. La tecnología es diferente ahora, pero el esquema es el mismo, solo que usan computadoras en lugar de registros en papel. Tecleó rápidamente cruzando fechas. Cada reporte falso de vehículo robado crea causa probable para una detención. La detención lleva al remolque. El remolque significa tarifas. Las tarifas significan ganancias. Y las empresas de Dixon tienen contratos exclusivos con la ciudad, añadió Burke. Lleva así 20 años. Lila extendió más documentos sobre la mesa. Aquí, las actas del PTA cuando intentamos impugnar las tarifas de remolque. El Consejo Municipal lo cerró rápido. Porque Dixon reparte dinero, murmuró Naomi. Donaciones de campaña, honorarios de consultoría. Tiene a la fiscalía, a medio consejo. La máquina se alimenta sola. Burke asintió. La policía obtiene sus estadísticas de arrestos. Dixon obtiene sus tarifas. Los políticos reciben sus donaciones. Mientras tanto, nuestra gente paga y paga. Naomi abrió otra hoja de cálculo. Miren estos números. Solo en los últimos 5 años, las empresas de Dixon han ganado más de 12 millones por remolques ordenados por la policía. Y eso es solo lo reportado, susurró Lila. Y Sloan es uno de sus principales productores, continuó Naomi. Sus detenciones generan más remolques que las de cualquier otro oficial. Ahora sabemos por qué trabaja con una base de datos manipulada. Se levantó, caminando por la habitación. Apuntan a personas que creen que no pueden defenderse. Madres solteras, ancianos, gente con 2 empleos. No pueden faltar al trabajo para pelearlo en la corte. No pueden pagar abogados. No pueden probar que el sistema está amañado contra ellos. Hasta ahora, concluyó Burke. Lila tocó una página de su cuaderno. Todos estos años pensé que solo estaba tomando notas. No sabía que estaba reuniendo pruebas. La memoria comunitaria es prueba, dijo Burke con firmeza. Nuestra gente recuerda cada injusticia, cada dólar exprimido, cada dignidad negada. Y ahora tenemos los recibos que lo demuestran. Naomi miró la pared llena de documentación que habían construido. Las carpetas de su madre, el testimonio de Burke, los registros de datos de Gabe, sus propias notas de investigación. Décadas de depredación sistemática expuestas al fin. Construyeron un imperio basado en el miedo, dijo en voz baja,
las manos apretadas. El reverendo Burke se inclinó hacia adelante, su voz cargada con el peso de muchas batallas libradas. Entonces lo destruyes con la verdad. La sopa se enfrió mientras trabajaban hasta entrada la noche, emparejando fechas, conectando patrones, construyendo su caso. Afuera los grillos cantaban en la oscuridad y un coche patrulla pasaba lentamente, su reflector barriendo las ventanas de la casa. Pero adentro, 3 generaciones de resistencia reunían pruebas a la luz de una lámpara, preparándose para hacer justicia. 2 días después de aquella sesión de recopilación de pruebas en casa de Lila, Naomi caminaba por el sendero sinuoso del Riverside Park. El sol de la tarde centelleaba sobre el agua, y corredores pasaban absortos en su propio mundo de música y movimiento. Eligió un banco parcialmente oculto por los sauces caídos, revisando su teléfono una vez más. Gabe le había enviado la ubicación 1 hora antes. Conoce a mi prima, extremo sur, banco bajo los sauces, 4 de Rellener OPM. Está asumiendo un gran riesgo. Justo a tiempo, Gabe apareció con las manos en los bolsillos. Detrás de él venía una mujer de ropa civil, pero Naomi reconoció de inmediato la postura de una oficial de policía. Alerta, escaneando, el peso equilibrado para moverse rápido. La oficial June Park no se parecía en nada a su primo. Donde Gabe era reservado y encorvado, June se movía con rigidez controlada, aunque sus ojos delataban nerviosismo. «Agente Caldwell», dijo Gabe en voz baja. «Esta es June». June no ofreció su mano. Inteligente. Ningún contacto físico significaba negabilidad. «Hagamos esto rápido», susurró. «No debería estar aquí». Se sentaron manteniendo posturas casuales, como cualquier grupo de amigos poniéndose al día. June mantenía la cabeza ligeramente vuelta, de espaldas al sendero principal. «Gabe dice que encontraste algo en el sistema», dijo Naomi para iniciar la conversación. Los dedos de June se movieron inquietos. «Archivos de auditoría interna. Se supone que registran qué oficiales ingresan las alertas de vehículos robados. La mayoría de los agentes marca 1 o 2 autos al mes por razones legítimas». «¿Y Sloan?», preguntó Naomi. «De 20 a 30 alertas por semana», respondió June con la mandíbula tensa. «Siempre en ciertos vecindarios, siempre apuntando a grupos específicos». Naomi asimiló la información, manteniendo el rostro impasible. «Es un patrón bastante claro». «Se pone peor», dijo June, mirando alrededor antes de continuar. «Las alertas siempre aparecen justo antes de sus turnos, como si estuviera fabricando su propia causa, probable antes siquiera de empezar la patrulla». «¿Tienes pruebas?». June asintió hacia Gabe, quien sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. «Todo está aquí. Marcas de tiempo, identificaciones de los oficiales, concentraciones geográficas. June me consiguió acceso temporal al servidor interno. Si rastrean esto hasta mí...». La voz de June se quebró levemente. «No lo harán», la tranquilizó Naomi. «Sé cómo proteger a mis fuentes». «¿Por qué salir a la luz ahora?». La máscara profesional de June se resquebrajó, dejando ver una rabia contenida. «Porque está mal, porque me uní para ayudar a la gente, no para que un magnate corrupto de remolques robe a familias que ya están sufriendo. Porque...». Se detuvo, respirando hondo para recomponerse. «Porque Sloan no es el único. Hay toda una red de oficiales implicados en este esquema». «Pero no puedes testificar», afirmó Naomi. No era una pregunta. «Me enterrarían», confirmó June. «He visto lo que les pasa a los agentes que rompen filas. Los trasladan a los peores turnos. Los emparejan con tipos violentos. La evidencia desaparece justo cuando necesitas refuerzos. Al final te obligan a irte. O algo peor». La risa de un niño cruzó el parque. Una familia alimentaba a los patos junto al río. Aquella normalidad resultaba casi irreal frente a la tensión de su conversación. «Lo entiendo», dijo Naomi. «Tu anonimato está garantizado. Esto ayuda más de lo que imaginas». De repente se oyó el crujido de grava detrás de ellas. Una camioneta SUV negra, con los vidrios polarizados, se detuvo en el camino de servicio del parque a una velocidad muy superior al límite. 2 hombres de civil salieron de golpe, moviéndose con una coordinación demasiado precisa. «¡Agente federal!», gritó Naomi poniéndose de pie. «¡No se acerquen!». Ignoraron la advertencia. El primero se abalanzó sobre su bolso, mientras el segundo intentó sujetarle los brazos. Grave error.
El entrenamiento de combate de seguridad nacional de Naomi se activó automáticamente. Clavó las llaves en la muñeca del primer atacante, sintiendo cómo se rompían los huesos. Él gritó, tambaleándose hacia atrás. El segundo recibió un codazo en el plexo solar que lo dejó doblado, seguido de una rodilla en el rostro. June ya había empujado a Gabe detrás de ella, medio desenfundando su arma, pero los atacantes no esperaron. Corrieron de vuelta al sub, dejando gotas de sangre sobre la grava. El vehículo se alejó derrapando, sin placas visibles. Todo el ataque había durado quizá 15 segundos. Naomi se arregló la chaqueta, comprobando que la memoria USB seguía segura en su bolsillo. Un pequeño corte en el labio goteaba sangre, y sabía que sus nudillos se pondrían morados, pero se sentía extrañamente serena. June la observaba, reevaluando claramente a la agente federal que acababa de neutralizar con eficacia a dos agresores. No fue algo al azar, dijo Naomi, secándose el labio con un pañuelo. Querían la memoria. Levantó el pequeño dispositivo, aún apretado en su mano. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?, preguntó June. Porque esto demuestra que tenemos razón, respondió Naomi, guardando la memoria. No habrían enviado profesionales si no estuviéramos cerca de algo grande. Debería reportar esto, dijo June, aunque con tono inseguro. No, replicó Naomi con firmeza. Tú nunca estuviste aquí. Esta reunión no ocurrió. Vuelve al trabajo. Mantén la cabeza baja. Yo me encargo de lo demás. June asintió lentamente, guardando su arma. Ten cuidado, ya no están jugando. Yo tampoco. Naomi recogió su bolso, revisando que no hubiera papeles caídos. Gabe lucía pálido pero decidido. Te acompaño hasta tu coche. En direcciones distintas, lo corrigió Naomi. Nos vamos por separado. Rutinas normales. Se despidieron mezclándose con la multitud habitual del parque. La familia seguía alimentando a los patos, ajena a la violencia que había estallado y desaparecido a pocos metros. Naomi se tocó el labio partido. El dolor la ayudó a concentrarse. La memoria USB pesaba en su bolsillo, cargada de secretos por los que alguien acababa de demostrar que valía la pena atacar a una agente federal para protegerlos. El aire acondicionado del edificio federal zumbaba con fuerza, enfriando la austera sala de conferencias, donde Naomi se sentaba con las pruebas extendidas sobre la mesa. La luz de la mañana se filtraba entre las persianas venecianas, dibujando franjas sobre los montones ordenados de papeles y su computadora portátil. La agente especial al mando, Imani Sharp, permanecía de pie junto a la ventana, brazos cruzados, mientras 3 supervisores de control urbano tomaban asiento. Sus trajes eran caros, sus expresiones cuidadosamente neutras. Gracias por reunirse con tan poca antelación, comenzó Naomi, con la voz firme a pesar del labio partido que aún le ardía tras el ataque del día anterior. Abrió su portátil y lo conectó al proyector. He descubierto pruebas de abuso sistemático en el sistema de marcación de vehículos del Departamento de Policía. El supervisor principal, Douglas Chen, se ajustó las gafas. Agente Caldwell, entendemos que ha tenido una experiencia difícil. Esto no trata sobre mi experiencia. Naomi mostró los datos de marcas de tiempo. Miren estos patrones. Cada alerta introducida por el oficial Sloan fue registrada durante ventanas específicas de mantenimiento. Ventanas que coinciden con un exploit conocido de base de datos. Pasó a varias pantallas llenas de código y marcas de tiempo. El exploit crea un breve periodo en el que los cambios no se registran correctamente. Documenté esta vulnerabilidad hace 2 años durante una auditoría federal. La segunda supervisora, Patricia Walsh, golpeó su bolígrafo contra la mesa. Eso es circunstancial. Entonces, explíquenme esto. Naomi cambió la imagen a un mapa que mostraba grupos de detenciones. Todos los vehículos marcados fueron detenidos dentro de estos 3 sectores. Todos remolcados por la misma empresa. Todos con tarifas elevadas para recuperarlos. Sharp se inclinó hacia adelante, observando el patrón. Es una selección bastante precisa. Y aquí está la prueba. Es deliberado. Naomi reprodujo una animación que mostraba las entradas de marcación sincronizadas con los horarios de patrulla. Los agentes ingresaban banderas falsas justo antes de sus turnos, creando su propia causa probable para las detenciones. ¿Tiene declaraciones de testigos?, preguntó Chen. Tengo algo mejor.
Naomi abrió los registros de auditoría. June me proporcionó los archivos internos que muestran qué agentes accedieron al sistema durante esas ventanas, además de evidencia en video de una de esas detenciones. La mía. El incidente del estrangulamiento, dijo Walsh, inclinándose hacia adelante. El intento de encubrimiento, corrigió Naomi. Intentaron borrar las grabaciones de la cámara corporal usando el mismo exploit, pero tengo un video independiente de un testigo. El tercer supervisor, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló por fin. Esto es preocupante, admitió. Pero existen protocolos. Conozco los protocolos, lo interrumpió Naomi. Y también sé que los criminales destruyen pruebas cuando se les da tiempo. Chen carraspeó. Apreciamos su minuciosidad, agente Caldwell. Revisaremos su expediente a fondo. En unas 2 semanas. ¿2 semanas? La palma de Naomi golpeó la mesa. Eso es exactamente el tiempo que necesitan para borrar todo. Ya están intentando silenciar testigos, continuó. Ayer 2 hombres me atacaron por esta evidencia. La cabeza de Sharp se alzó bruscamente. No reportó una agresión, porque lo resolví, pero están escalando. Cuanto más esperemos, más profundo lo enterrarán. Walsh abrió las manos. Tenemos una acumulación considerable de casos. Docenas de ellos. ¿Cuántos de esos casos muestran una conexión directa entre corrupción policial y robo sistemático a comunidades minoritarias? La voz de Naomi era afilada como una cuchilla. ¿Cuántos tienen pruebas digitales y video? ¿Cuántos involucran a agentes federales atacados para suprimir evidencia? Los supervisores intercambiaron miradas. Chen suspiró. Entendemos su frustración. No, no la entienden. Naomi se puso de pie recogiendo sus carpetas. Pero entenderán mis próximos pasos si eligen la inacción en lugar de la supervisión. ¿Es eso una amenaza, agente Caldwell?, preguntó Walsh con rigidez. Es una promesa de transparencia. Naomi guardó su portátil. Respeto este proceso, pero no permitiré que se convierta en una herramienta de obstrucción. Sharp la acompañó hasta el ascensor. No se equivocan sobre los procedimientos, dijo en voz baja. Los procedimientos protegen sistemas, no personas, respondió Naomi. Miró su teléfono. 3 llamadas perdidas de Camila. Ahora mismo las personas necesitan protección. El trayecto a casa tomó el doble de lo habitual. Naomi notó un sedán sin distintivos, 3 autos detrás, copiando cada uno de sus giros. Ventanas tintadas, matrícula gubernamental. Realizó una serie deliberada de giros aleatorios, confirmando la persecución. Su teléfono sonó. La voz de Camila temblaba. Naomi, hay gente haciendo preguntas sobre mí. Hablaron con mi casero, con mis vecinos. Saben que yo grabé el video. ¿Estás a salvo ahora? ¿Dónde estás? En casa de mi hermana. Pero también encontraron mi dirección del trabajo. Quédate ahí. Enviaré a alguien para que tome tu declaración. Naomi colgó y marcó a Sharp. Sin respuesta. En casa cerró con llave la puerta y encendió su computadora segura. Insertó una de varias memorias USB idénticas, iniciando el proceso de cifrado del video de Camila. La grabación se copió en múltiples unidades, cada una con claves distintas de encriptación. Su teléfono vibró con mensajes de texto. De June. Me están quitando turnos. Reasignada a archivos. De Gabe. Acceso al sistema revocado. Buscando nuevo trabajo. El programa de cifrado zumbaba mientras trabajaba. Naomi se tocó el labio partido, sintiendo otra vez el escozor del ataque de ayer. Pensaban que el miedo silenciaría a todos. Pensaban que los procedimientos y las demoras enterrarían la verdad. Ella etiquetó con cuidado cada disco, preparando protocolos de carga segura. Que intenten borrar esto. Que intenten sepultarlo en burocracia. Algunas verdades se negaban a permanecer ocultas. El coche sin distintivo seguía estacionado frente a su edificio. Al caer la noche, Naomi no se molestó en cerrar las cortinas. Que miren, que se pregunten qué estoy preparando. Escribió la clave final de encriptación en su cuaderno, verificando 3 veces cada carácter. Pensaban que el miedo siempre ganaba. Era hora de mostrarles lo que la exposición podía hacer. La noche se asentó sobre Riverbend City mientras Naomi se sentaba en la mesa de su cocina. El resplandor de la pantalla del portátil reflejándose en sus gafas. 3 borradores de correo esperaban, cada uno dirigido a un periodista diferente,
conocido por su integridad investigativa. Los había elegido con cuidado, sin vínculos con los poderosos locales, sin historial de ceder ante la presión. Su archivo cifrado contenía el video en alta resolución de Camila, análisis de marcas de tiempo, registros de auditoría, patrones de patrullas, archivos de incautaciones y una cronología detallada que conectaba a todos los implicados. Los metadatos, enrutados a través de servidores seguros, hacían imposible rastrear el origen. «Enviar», susurró, haciendo clic 3 veces. Los correos desaparecieron en el ciberespacio. No había marcha atrás. Su teléfono vibró. «Lila, ¿vienes a desayunar mañana?» «Naomi, no me lo perdería, mamá». El sueño fue inquieto. Naomi despertó antes del amanecer, conduciendo con cuidado hasta la casa de su madre. Al llegar, su teléfono estalló con notificaciones. La historia había salido a la luz. El programa matutino del Canal 4 transmitía las imágenes con una claridad devastadora. La voz del presentador sonaba tensa, controlando la indignación. «Estas imágenes son perturbadoras. Un video obtenido recientemente muestra el momento en que la agente de seguridad nacional, Naomi Caldwell, fue sometida a una llave de estrangulamiento por el oficial Trent Sloan durante lo que se suponía era una parada de tráfico rutinaria. La pantalla se dividió. A un lado, Naomi jadeando mientras Sloan le aplastaba la garganta. Al otro, su placa claramente visible cuando llegaban los refuerzos. El contraste era impactante. Dentro, Lila ya tenía café preparado. Vieron juntas cómo las redes sociales explotaban. Justicia para Naomi se volvió tendencia. Manifestantes comenzaban a reunirse frente a la comisaría, exigiendo rendición de cuentas. El Canal 7 mostró a Marla Max Kessler. Frente al cuartel general de la policía, su habitual compostura se había resquebrajado. «Esto es un ataque coordinado contra las fuerzas del orden. Ese video está editado selectivamente», intentó decir, pero el presentador la interrumpió. «Sargento Kessler, tenemos la grabación completa. ¿Está sugiriendo que la placa federal que mostró la agente Caldwell fue insertada digitalmente en el video?» El rostro de Kessler se enrojeció. Sin comentarios por el momento. Lila apretó la mano de su hija mientras veían al fiscal adjunto Mercer huir literalmente de los reporteros frente al tribunal. «Ninguna declaración hoy», gritó por encima del hombro antes de meterse en su coche. Al mediodía, el concejal Marcus Rivera convocó una conferencia de prensa de emergencia. «A la luz de esta evidencia tan perturbadora, exijo una audiencia pública inmediata de supervisión. El pueblo merece respuestas sobre este aparente patrón de abuso». El teléfono de Naomi sonó. Era Sharp. «Los monitores de supervisión acaban de acelerar tu caso. Curioso cómo la luz del sol cambia las prioridades». «La luz solar es el mejor desinfectante», respondió Naomi. «Ten cuidado», advirtió Sharp. «Están acorralados ahora. Y eso los hace peligrosos». A lo largo del día surgieron más detalles. Otras víctimas de detenciones similares por autos robados se presentaron. El imperio de depósitos de Ty Dixon enfrentaba un nuevo escrutinio. La oficial June Park concedió una entrevista anónima sobre las cuotas internas. El muro de silencio comenzó a resquebrajarse. El reverendo Burke llamó para decir que su iglesia acogería una reunión comunitaria ese fin de semana. «La gente necesita contar sus historias», dijo. «Tu valentía abrió la puerta». Al anochecer Naomi estaba exhausta, pero esperanzada. Ayudó a Lila a preparar una cena sencilla de pot roast con verduras, la comida reconfortante de su infancia. Comieron en silencio, el televisor en mute, aún mostrando imágenes de las protestas. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo Lila suavemente, extendiendo la mano sobre la mesa. «Siempre decía que la verdad necesita guerreros». Naomi asintió, con la garganta apretada. Su padre había sido abogado de derechos civiles, librando esas mismas batallas décadas atrás. «Esto aún no ha terminado». «No», coincidió Lila, «pero por primera vez en años, siento que quizá, solo quizá, algo pueda cambiar». Madre e hija limpiaron juntas, moviéndose con una sincronía cómoda y familiar. A través de la ventana, las estrellas perforaban la neblina de la ciudad. Por primera vez desde el ataque, los hombros de Naomi se relajaron un poco.
El peso familiar de su placa descansaba contra su cadera, no como un escudo tras el cual esconderse, sino como una herramienta de justicia. Había transformado su dolor en propósito, su rabia en acción. El sistema diseñado para proteger la corrupción ahora enfrentaba la dura luz de la verdad. Afuera un motor permanecía encendido en la oscuridad. Pero aquella noche, Naomi se negó a dejar que el miedo le robara ese instante de paz. Ayudó a su madre a guardar las obras, su conversación tranquila actuando como un bálsamo frente al caos que sabían que se avecinaba. Así se sentía la esperanza, frágil pero feroz, como el primer respiro después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Fuera lo que fuera que trajera el mañana, esa noche habían obligado a la máquina a parpadear. Esa noche la verdad respiraba. La luz matutina destellaba en las ventanas del precinto cuando Naomi entró al estacionamiento de visitantes. Las camionetas de noticias llenaban la calle, sus antenas parabólicas elevándose hacia el cielo como árboles metálicos. Distinguió a Sharp esperándola en los escalones del frente. Brazos cruzados, el rostro tenso por la preocupación. Los reporteros la rodearon antes de que pudiera siquiera cerrar la puerta del coche. Micrófonos se alzaron hacia su rostro mientras las preguntas caían como granizo. Agente Caldwell, ¿alguna respuesta a las acusaciones del sindicato? ¿Qué evidencia tiene de abuso sistémico? ¿Se trata de una investigación federal? ¿Ahora mismo? Naomi mantuvo el rostro neutral, su entrenamiento de años activándose automáticamente. Sin comentarios por el momento. Avanzó con paso firme entre la multitud. Sharp se colocó a su lado. El aire acondicionado del vestíbulo del precinto la golpeó como una pared. Los oficiales detrás del mostrador la observaban con expresiones indescifrables. Sharp la guiaba hacia una sala de conferencias, pero un alboroto proveniente del televisor montado en la pared las detuvo en seco. En pantalla, el fiscal adjunto Colin Mercer hablaba desde un podio frente al tribunal, su peinado impecable brillando bajo la luz de la mañana. Su voz llenó el vestíbulo. Tras revisar la evidencia que se me ha presentado, anuncio que Naomi Caldwell se encuentra bajo investigación activa por usurpación de autoridad y obstrucción de la justicia durante una detención de tráfico legítima. El mundo giró. Naomi se apoyó contra la pared mientras Mercer continuaba. Tenemos razones para creer que la agente Caldwell podría haber utilizado credenciales fraudulentas para interferir con un procedimiento policial legítimo. Esta oficina se toma muy en serio tales acusaciones. Está mintiendo, susurró Naomi. La mano de Sharp la sujetó por el codo. Tenemos que irnos. Ahora. Pero antes de llegar a la sala de conferencias, las puertas del vestíbulo se abrieron de golpe. 3 agentes federales con trajes oscuros entraron a paso firme, placas en mano. Naomi reconoció al que iba al frente, el agente Marcus Chen, de Asuntos Internos. Agente Caldwell, dijo Chen, su voz profesionalmente neutra. Necesito que entregue sus credenciales y su arma reglamentaria mientras dure la investigación. El silencio cayó sobre la sala. Cada mirada se centró en Naomi mientras, lentamente, desenganchaba el estuche de su placa. Sus dedos temblaron ligeramente al entregar el emblema que había formado parte de su identidad por más de una década. Su arma fue lo siguiente. El peso al dejar su cadera le dejó una sensación antinaturalmente ligera. Queda suspendida con sueldo, con efecto inmediato, continuó Chen. Por favor, no abandone la jurisdicción sin notificarlo. Su acceso al correo electrónico y sus credenciales del edificio están temporalmente desactivadas. Sharp intentó protestar, pero Chen la interrumpió. Esto viene de arriba, C.C. Sharp. Le aconsejo que coopere. Afuera los reporteros se apretaban contra el vidrio, los flashes destellando sin cesar. Naomi se sintió desnuda bajo sus miradas, despojada de su autoridad frente a las mismas personas que la habían atacado. Su teléfono vibró, una alerta de noticias. Al otro lado de la ciudad, la policía ejecutaba una orden de registro en la casa de Gabe Park, acusándolo de acceso no autorizado a sistemas gubernamentales y robo de datos. Las fotos mostraban a los agentes sacando sus computadoras y discos duros. June Park había sido reasignada al turno de medianoche en el distrito industrial, con efecto inmediato. Su casillero en el precinto ya había sido vaciado. Las manos de Naomi temblaban mientras intentaba abrir el video de Camila.
Mensajes de error llenaron la pantalla. Cada carga, cada enlace, desaparecido. Eliminado por violación de derechos de autor. Están borrando todo, dijo Naomi. Sharp la acompañó hasta su coche, manteniéndose entre ella y las cámaras. Vete a casa. No hables con nadie. Déjame mover mis contactos. El trayecto de regreso pasó como un borrón. El apartamento de Naomi se sentía ajeno. Demasiado silencioso, demasiado oscuro. Se quedó de pie en su oficina, mirando el espacio vacío en el escritorio donde solía estar su estuche de credenciales. «Creen que ganaron», susurró al silencio. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Gabe. Se les escapó una copia. Naomi se dejó caer en la silla, la mente acelerada. En menos de 12 horas le habían quitado la autoridad, dispersado a sus aliados y empezado a borrar las pruebas. La maquinaria no solo estaba contraatacando, intentaba enterrarla por completo. El allanamiento de la casa de Gabe serviría para intimidar a otros denunciantes. El traslado de June enviaba un mensaje claro a los oficiales que pensaban hablar. La eliminación del video mostraba el alcance que tenían sobre las empresas tecnológicas. Y Mercer, con su falsa investigación, les daba la cobertura legal para desacreditar todo lo que ella dijera después. Una operación perfecta, ejecutada con una precisión nacida de décadas de práctica. Su madre llamó 2 veces, pero Naomi dejó que las llamadas fueran al buzón. No podía hablar aún, no podía procesar el golpe de perder la insignia que había ganado con años de sacrificio y dedicación. Afuera, un helicóptero de noticias giraba con el reflector barriendo el vecindario. En línea, los trolls ya difundían las acusaciones de Mercer, retratándola como una activista antipolicial que había falsificado credenciales federales. El sistema al que había servido fielmente durante años se había vuelto contra ella con una eficiencia asombrosa. Cada salvaguarda que creía tener, su placa, su reputación, sus pruebas, había sido arrancada en cuestión de horas. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la hizo mirar. El mensaje era simple. Te cubro la espalda. Mantente fuerte. C. Camila. Todavía luchando, a pesar de todo. Naomi miró el estuche vacío de su placa, la luz del teléfono proyectando sombras sobre el cuero desgastado. Le habían quitado su escudo, pero no podían quitarle la verdad. Ella sabía lo que había visto, lo que había soportado, lo que las pruebas demostraban. La máquina creía que había ganado, pero las máquinas no entienden el poder de la dignidad humana, de la ira justa, de la verdad inquebrantable. El sótano de la iglesia olía a himnarios viejos y café. Una sola bombilla lanzaba una luz amarilla sobre la mesa plegable, donde Naomi y sus aliados se reunían, sus sombras danzando en las paredes de concreto. Afuera los grillos cantaban en el aire húmedo de la noche. El reverendo Burke cerró la puerta con llave detrás de June, la última en llegar. ¿No te siguieron?, preguntó. June negó con la cabeza. Tomé 3 rutas distintas. Me aseguré de venir limpia. Lila apretó la mano de Naomi bajo la mesa. La pérdida de la insignia de su hija pesaba sobre ambas. Camila revisaba el teléfono con nerviosismo, mientras Gabe extendía los archivos que habían sobrevivido sobre la mesa de madera arañada. Se llevaron la mayoría de mis discos duros, dijo Gabe, pero guardé copias en papel. A la antigua. Sacó carpetas manila de su mochila, capturas de pantalla de cada modificación en la base de datos, impresas y notariadas la semana anterior. Naomi asintió. Inteligente. No pueden borrar el papel. June añadió su propio montón, memorandos internos sobre cuotas de remolque. He estado reuniendo estos durante meses, dijo con las manos temblorosas. Si descubren que los tomé... No lo harán, la interrumpió Naomi. Nos protegemos entre nosotros. Lila abrió su bolso de cuero desgastado y sacó décadas de actas del comité de padres. Cada padre que perdió su coche, cada queja sobre las tarifas del depósito, nombres, fechas, direcciones. Lo guardé todo. El grupo empezó a ordenar los documentos, creando una línea de tiempo en la pared del sótano con cinta y cuerda. Los patrones surgían bajo la luz amarillenta. Ciertos oficiales, nombres que se repetían, barrios específicos, la misma empresa de remolque siempre involucrada. Miren esto, dijo el reverendo Burke, señalando un recorte de periódico amarillento. 1989.
El oficial Matthew Dixon, ascendido a capitán. Golpeó otro artículo. 1990. Dixon se casa con Patricia Sloan. La cabeza de Naomi se alzó bruscamente. ¿Como el oficial Trent Sloan? Su tío, confirmó Burke. Ese mismo año, Ty Dixon, el hermano de Matthew, obtuvo su primer contrato de remolque con la ciudad. Desde entonces, la familia ha estado alimentándose de esta comunidad. Camila extendió sus registros telefónicos. Tengo marcas de tiempo que prueban dónde estaba tu auto cuando Sloan afirmó que había sido robado. Además, capturas de pantalla de todas las publicaciones en redes sociales que intentaron eliminar. June observó el muro de evidencia. Cuanto más profundo cavas, más sucio se vuelve, dijo en voz baja. Solo el mes pasado, el escuadrón de Sloan confiscó 63 vehículos. 58 fueron a los depósitos de Dixon, y los dueños tuvieron que pagar miles para recuperarlos. Algunos nunca pudieron, añadió Lila. Perdieron sus trabajos. No pudieron llevar a sus hijos a la escuela. Naomi se levantó, trazando las conexiones con el dedo. Sloan crea alertas falsas. Dixon remolca los autos. El capitán, su tío político, entierra las quejas. ¿Y Mercer?, preguntó Burke. Naomi sacó su teléfono y mostró unos registros de financiación de campaña. Mira, el mayor donante de Mercer el trimestre pasado, la Alianza de Pequeños Negocios de River City. ¿Adivina quién forma parte de su junta? Ty Dixon, completó Gabe. Construyeron una máquina perfecta, dijo Naomi. Policía, política, ganancias, todo conectado. Por eso atacaron tan fuerte cuando los amenacé. La voz profunda del reverendo Burke cortó la tensión. Las máquinas solo funcionan en la oscuridad, hija. Llévalas a la luz de Dios y se desmoronan. El sistema judicial está amañado, dijo June. Asuntos internos está comprometido. Incluso los monitores federales están demorando todo. Entonces no peleamos esto en los tribunales, replicó Naomi, su voz endurecida por la resolución. Lo peleamos a plena luz del día. Comenzó a clasificar los documentos en montones. Gabe, digitaliza todo. Varias copias, distintos servidores. June, necesitamos que esos registros de auditoría estén notariados oficialmente. Camila, lleva tu video a todos los medios, no solo a los locales. Yo hablaré con la congregación, dijo el reverendo Burke. Es hora de que la gente sepa el verdadero costo del orden y la ley en esta ciudad. Lila observó el rostro de su hija. ¿Cuál es tu plan? Construir un caso tan sólido, tan público, que no puedan enterrarlo, respondió Naomi, pasando los dedos por el clip vacío de su placa. Cada víctima, cada dólar, cada conexión, todo expuesto. Que la comunidad vea exactamente quién los ha estado robando. Trabajaron toda la noche, escaneando, copiando, organizando. El muro de evidencia creció hasta cubrir la mitad del sótano. Años de robo y corrupción sistemática expuestos bajo la luz implacable. La radio policial de June crepitaba de vez en cuando, recordándoles el peligro. Pero allí, rodeados de verdad y aliados, el miedo parecía distante. Recuerden, dijo Naomi mientras se preparaban para salir. Ellos esperan que luchemos a su manera, en los tribunales, por los canales oficiales. Así controlan la historia. Pero ya no jugamos su juego, terminó Camila con un nuevo temple en la voz. Empacaron copias de la evidencia en autos separados, cada uno tomando una ruta distinta a casa. Naomi fue la última en salir, quedándose junto al reverendo Burke en el sótano vacío. Mi padre solía decir que la luz del sol es el mejor desinfectante, reflexionó Burke. Y estamos a punto de abrir todas las ventanas, respondió Naomi. Sobre ellos la campana de la iglesia comenzó a dar la medianoche, su profundo tañido sacudiendo el polvo de las vigas. 12 campanadas solemnes resonaron por las calles vacías, marcando la hora en que los secretos emprendían su viaje hacia la luz. Naomi susurró. Entonces no lo peleamos en los tribunales, lo peleamos a plena luz del día. El último tañido se desvaneció en el silencio. El amanecer pintó Riverbend City con tonos de naranja y dorado. Naomi estaba sentada en la mesa de su cocina, con 3 laptops funcionando a la vez. El café se enfriaba a su lado mientras sus dedos volaban sobre los teclados, cifrando archivos y preparando cargas seguras. Hora de encender la mecha, murmuró,
revisando por última vez cada dirección de destinatario. Su ratón se detuvo sobre el botón de enviar. Un clic bastaría para enviar la evidencia al Washington Post, CNN, ProPublica, el Departamento de Justicia, la División de Derechos Civiles y todos los supervisores federales registrados. Su teléfono vibró. Un mensaje de June. Cambio de turno. Es ahora o nunca. Naomi presionó enviar. Los mensajes de confirmación comenzaron a aparecer uno por uno. Respondió: paquetes entregados. Te toca. Al otro lado de la ciudad, June Park estaba sentada en su patrulla estacionada bajo el resplandor de una farola en una calle suburbana tranquila. Sus manos temblaban mientras conectaba una memoria USB a la laptop del departamento. Los registros de auditoría que había recopilado en secreto durante meses comenzaron a cargarse en un sitio anónimo para denunciantes. Cada registro mostraba los números de identificación de los oficiales. El de Sloan aparecía una y otra vez, insertando manualmente alertas de vehículo robado en la base de datos. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Gabe. Tengo los registros. Comienzo la transmisión en 10. En su apartamento, rodeado de monitores, Gabe Park ajustó su cámara web. Había pasado toda la noche preparando una demostración en vivo que mostraría exactamente cómo se manipulaba el sistema de la base de datos. Su audiencia ya crecía. Periodistas, activistas y vigilantes tecnológicos habían recibido enlaces privados. Buenos días, comenzó, con una voz más firme de lo que se sentía. Soy contratista de TI para la ciudad y voy a mostrarles cómo ciertos oficiales abusaron de nuestro sistema para atacar a ciudadanos inocentes. En pantalla compartió una versión filtrada del sistema. Observen el número de identificación 487. Ese es Trent Sloan. Está introduciendo falsas alertas de robo de vehículos. Fíjense en los patrones de las marcas de tiempo. Fíjense cómo se agrupan en ciertos vecindarios. Su transmisión comenzó a difundirse. Los reporteros tecnológicos la retransmitían en directo por Twitter. Periodistas de datos empezaron a crear gráficos que visualizaban los patrones. Mientras tanto, Camila estaba en la oficina del reverendo Burke, subiendo su video original en resolución completa a un almacenamiento en la nube seguro. Las imágenes eran nítidas, mucho mejores que las versiones comprimidas que circulaban en línea. Cada detalle del ataque de Sloan contra Naomi era visible en alta definición. Dios mío, dame fuerzas, susurró, compartiendo el acceso con periodistas de confianza. A media mañana la historia explotó. Las cadenas nacionales de noticias empezaron a emitir los videos. Los locutores locales que antes habían defendido a Sloan guardaron silencio, mientras sus líneas telefónicas se saturaban de oyentes furiosos. Las redes sociales se llenaron de gráficos que mostraban años de patrones depredadores. El teléfono de Naomi sonó. Era el número de Sharp. Espero que sepas lo que estás haciendo, dijo su jefa sin preámbulos. Solo dejo que la verdad respire, respondió Naomi. El subdirector vio el artículo del Washington Post. Está interesado. Bien, dile que siga mirando. La sargento Marla Mags Kessler apareció en los programas matutinos, intentando mantener el control. Su habitual sonrisa segura parecía forzada. Esto es claramente un ataque coordinado de funcionarios federales que no entienden el trabajo policial local, insistió. Esos supuestos patrones son solo buenos oficiales haciendo trabajo preventivo en zonas de alta criminalidad. Pero los presentadores la presionaron. Ahora, armados con datos, le mostraban los registros de auditoría, las conexiones financieras, las pruebas en video. Sus respuestas se volvieron defensivas, hostiles. Esto es teatro federal, terminó espetando. Están manipulando datos para atacar a buenos policías. El hashtag #SherburFederalTheatrics comenzó a hacer tendencia, pero no de la manera que Max esperaba. Ciudadanos compartieron sus propias historias de estafas de incautación. Grupos de iglesias publicaron años de quejas documentadas. Exoficiales salieron a contar relatos similares de otros distritos. En su apartamento, Naomi observaba todo desarrollarse en múltiples pantallas. Su pared de evidencias ya cubría toda una habitación. Fotos, documentos, conexiones unidas por hilos rojos.
Años de abuso sistemático quedaban al descubierto. Lila le llevó una taza de café recién hecho. No solo expusiste a Sloan, dijo. Expusiste a todo su sistema podrido. El sistema lo protegía porque él lo alimentaba, respondió Naomi. Derribas a uno y los amenazas a todos. Su teléfono vibró con un mensaje de June. Los oficiales hablan de control de daños. Están asustados. Otro de Gabe. Los registros del servidor muestran que intentan alterar fechas anteriores. Muy tarde. Lo tenemos todo. Hay camionetas de prensa frente a la comisaría. También manifestantes. Esto está ocurriendo de verdad. Naomi se quedó de pie ante su muro de evidencias, bebiendo un sorbo de café que por fin le supo dulce. Cada documento representaba una víctima. Cada conexión, un hilo en la red que había atrapado a su comunidad durante décadas. Ahora esos hilos se deshacían bajo la luz. Su madre le apretó el hombro. ¿Estás bien, cariño? Estoy bien, mamá, respondió Naomi tocando el clip vacío de su placa. Solo pienso en toda la gente que perdió sus autos, sus trabajos, su dignidad por culpa de esta red. Algunos quizá nunca se recuperaron. Pero ahora todos saben la verdad, dijo Lila. Naomi asintió lentamente, observando la foto de Sloan entre las pruebas. El hombre que creyó poder estrangularla hasta el silencio había provocado, en cambio, la exposición de todo su departamento. Más allá de su rostro, los hilos rojos conducían a representantes sindicales, magnates de grúas, donantes políticos, todos ahora retorciéndose bajo el escrutinio público. Se volvió hacia su computadora portátil, donde los titulares seguían multiplicándose. La verdad se estaba propagando más rápido de lo que ellos podían manipularla. Ya no había sombras donde esconderse. Ya no quedaban víctimas a las que silenciar en la oscuridad. Tu jugada, Sloan, susurró Naomi. Las cámaras del Consejo Municipal vibraban con tensión. Cada asiento estaba ocupado. La gente se amontonaba de pie a lo largo de las paredes. 3 filas de fondo. Los abanicos de las iglesias se agitaban en el aire sofocante, mientras el reverendo Burke y Lila Caldwell permanecían erguidos en la primera fila, dignos, con la espalda recta y el rostro severo. Guardias de seguridad custodiaban la entrada. Cámaras de noticias cubrían la pared trasera. En el centro, una larga mesa daba frente al estrado elevado de los miembros del consejo. Naomi tomó asiento junto a Camila, June y Gabe. Al otro lado del pasillo, Sloan se encorvaba entre su representante sindical y su abogado. Su habitual arrogancia se veía desinflada, aunque intentaba conservar un aire de desafío. El mazo del presidente del consejo resonó con fuerza. Esta audiencia de supervisión queda abierta. Todos los testigos han prestado juramento. Agente Caldwell, puede comenzar. Naomi se puso de pie, su voz firme y clara. Miembros del consejo, lo que me ocurrió no fue algo al azar. Fue parte de un abuso sistemático de poder que ha estado desangrando a nuestra comunidad durante años. Asintió hacia Gabe, quien proyectó la primera diapositiva. Este es el registro de actividad en la base de datos del oficial Sloan, continuó Naomi. Durante 3 años marcó 847 vehículos como potencialmente robados. De esos, el 92% pertenecían a propietarios negros o latinos, y el 89% fueron remolcados a depósitos propiedad de la empresa de Tyrone Dixon. Un murmullo recorrió la sala. Sloan se movió incómodo. Cada remolque generaba tarifas promedio de $750, explicó Naomi. Eso equivale a más de $500,000 extraídos de nuestros vecindarios mediante banderas falsas y decomisos forzados. June Park habló a continuación, con la voz temblorosa pero decidida. Como oficial de patrulla, presencié al sargento Kessler imponer cuotas mensuales para detenciones y remolques. Los agentes que cumplían esas cuotas recibían asignaciones preferenciales y horas extra. Los que las cuestionaban eran reasignados a turnos indeseables. Kessler comenzó a protestar, pero el presidente del consejo la silenció con una mano levantada. La presentación de Gabe cambió a registros financieros. Estos son los registros de contribuciones de campaña del fiscal adjunto, Colin Mercer, dijo. Observen el patrón de donaciones provenientes de empresas fantasma, todas rastreadas hasta el imperio de remolques de Dixon. Cada pico en las contribuciones coincide con decisiones
de no investigar quejas por decomisos indebidos. La sala se llenó de murmullos y exclamaciones. Lila se enjugó los ojos con un pañuelo mientras el reverendo Burke le apretaba la mano. Y ahora, dijo Naomi, quiero mostrar el metraje sin editar de mi encuentro con el oficial Sloan. Las luces se atenuaron. El video en alta definición de Camila llenó la pantalla mural. La calidad era impresionante. Cada detalle nítido. Se veía a Naomi señalando y deteniéndose correctamente, con las manos a la vista, sin actitud amenazante. Su voz tranquila explicando que el vehículo estaba registrado a su nombre. Luego vino la violencia, el estrangulamiento, los intentos desesperados de Naomi por hablar, la revelación de su placa, la reacción de desprecio de Sloan. Varios miembros del consejo se estremecieron visiblemente cuando las luces volvieron a encenderse. Camila habló, suave pero firme. Grabé esto porque he visto demasiadas personas heridas por policías que abusan de su poder. La agente Caldwell pudo haber muerto ese día. Su mirada recorrió la sala. ¿Cuántos otros no tuvieron la suerte de tener una placa? El presidente del consejo se inclinó hacia adelante. Oficial Sloan, ¿desea responder a estas acusaciones? Sloan se levantó bruscamente, el rostro rojo. Ella intentó tomar mi arma. Me defendí. Todo esto es un montaje. Eso no es lo que muestra el video, respondió Naomi, con voz helada. El silencio cayó sobre la cámara ante la certeza tranquila de sus palabras. «¡El video está manipulado!», gritó Sloan, avanzando un paso hacia ella. «¡Que lo retiren!», ordenó el presidente del consejo. Los guardias de seguridad intervinieron con rapidez, escoltando a un Sloan furioso fuera de la sala mientras seguía lanzando acusaciones. La sargento Kessler intentó controlar el daño. Estos oficiales solo seguían los protocolos establecidos. Protocolos que violaban el decreto de consentimiento, la interrumpió Naomi. Protocolos diseñados para generar ganancias mediante acoso selectivo. La jefa de supervisión, una mujer severa de cabello gris acero, se puso de pie. He visto suficiente. Recomiendo cargos penales inmediatos contra el oficial Sloan por agresión, detención ilegal y violaciones de derechos civiles. Además, exijo una investigación completa sobre el sistema de cuotas de la sargento Kessler, los contratos del señor Dixon y la financiación de campaña del fiscal adjunto Mercer. La cámara estalló en aplausos. Los abanicos de las iglesias se agitaban como banderas de victoria. El profundo amén del reverendo Burke se alzó por encima del bullicio. Mientras los guardias escoltaban a Sloan más allá de la mesa de testigos, sus ojos se encontraron con los de Naomi. La arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por algo hueco, perdido. Fue él quien apartó la mirada primero. June apretó la mano de Naomi bajo la mesa. Camila se enjugó las lágrimas. Gabe se recostó en su asiento, agotado pero satisfecho. En la galería, Lila Caldwell observaba a su hija con un orgullo feroz. La anciana que había aconsejado a generaciones de niños a atravesar la injusticia sistémica, ahora veía cómo ese mismo sistema se resquebrajaba bajo el peso de la verdad. La voz grave del reverendo Burke resonó sobre el tumulto. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». El mazo del presidente del consejo golpeó de nuevo para pedir orden mientras se leían más cargos, pero Naomi apenas los escuchaba. Miraba la espalda de Sloan alejándose, no con satisfacción ni venganza, sino con la mirada firme de quien contempla que por fin se ha hecho justicia. 2 semanas habían pasado desde la audiencia. Naomi se miraba en el espejo de su oficina, ajustando su restituida placa de seguridad nacional. La luz de la mañana se reflejaba en el emblema dorado, haciéndolo brillar. Su nuevo cargo decía, Comandante de la Fuerza Conjunta, División de Corrupción Pública. Los moretones en su cuello se habían desvanecido, pero el recuerdo seguía intacto. Su teléfono vibró con un mensaje de June Park. ¿Viste las noticias? Max acaba de renunciar. Naomi abrió el enlace. Allí estaba la sargento Marla Max Kessler, la otrora intocable representante del sindicato policial, siendo escoltada fuera del cuartel. Ya no había arrogancia. Ya no había ruedas de prensa altivas. La investigación de asuntos internos había descubierto años de imposición de cuotas y manipulación de pruebas.
Ahora se marchaba en desgracia, sin placa y sin pensión. Los titulares de la mañana se desplazaban por la pantalla del ordenador de Naomi. El fiscal adjunto Mercer se retira de la elección en medio de una investigación por corrupción. Su lista de donantes se había vuelto tóxica después de que los investigadores federales rastrearan el dinero hasta la red de empresas fantasma de Ty Dixon. El candidato que prometía ser duro contra el crimen ahora enfrentaba una posible acusación penal. En cuanto a Dixon, su imperio de grúas estaba en ruinas. Los agentes federales habían congelado sus cuentas y confiscado sus depósitos. El hombre que había construido su fortuna sobre autos robados y delitos fabricados ahora enfrentaba cargos bajo la ley Rico. Su elegante oficina permanecía vacía, los teléfonos en silencio. El teléfono de escritorio de Naomi sonó. Era el reverendo Burke. «Estamos listos cuando tú lo estés, hija», dijo con calidez. «Han llegado los primeros cheques de restitución». «Voy en camino», respondió Naomi tomando sus llaves. El estacionamiento de la iglesia estaba lleno cuando llegó. Rostros familiares del vecindario llenaban los bancos. Ancianos que habían perdido sus autos por incautaciones falsas. Padres que alguna vez tuvieron que elegir entre pagar tarifas injustas o alimentar a sus hijos. Jóvenes que habían aprendido a temer las luces policiales en el espejo retrovisor. El reverendo Burke se encontraba en el púlpito, sus medallas del servicio en Vietnam brillando en la chaqueta. Detrás de él, una mesa sostenía pilas de cheques certificados, compensaciones ordenadas por el Tribunal Federal. «Hoy», anunció, su voz profunda llenando el santuario, «vemos la justicia hecha tangible. Estos cheques no borrarán el miedo ni curarán todas las heridas, pero marcan una victoria sobre quienes creyeron que podían aprovecharse de nosotros para siempre». Uno a uno, los miembros de la comunidad se acercaron. La señora Washington, que perdió su coche el día antes de la boda de su hija. El señor Rodríguez, cuyo camión de trabajo fue incautado falsamente, costándole su negocio de construcción. El joven Marcus, cuyo primer auto fue remolcado el mismo día que obtuvo su licencia. Cada uno tenía una historia. Cada uno recibía no solo un cheque, sino también su dignidad de vuelta. Naomi divisó a la oficial June Park, de civil, sentada discretamente en el fondo. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. La buena policía que había arriesgado todo para exponer la verdad, había encontrado su propia forma de redención. Alguien susurró. «¿Oíste lo de Sloan, Naomi?» El exoficial había aceptado un acuerdo de culpabilidad. 5 años en prisión federal por violaciones de derechos civiles. Sin placa, sin pensión, sin más poder para abusar. Su intento de presentarse como víctima se había derrumbado bajo el peso del video de Camila, nítido como el cristal. Lila llegó cuando la ceremonia estaba terminando. Abrazó a varios miembros ancianos de la iglesia que la recordaban de sus años como consejera. Eran las mismas personas a las que había consolado cuando sus autos desaparecieron, cuando sus hijos regresaron a casa traumatizados por controles rutinarios. «¿Lista para dar un paseo?», preguntó Lila a su hija. Caminaron las 3 cuadras hasta el principal depósito de autos de Dixon. Las pesadas cadenas que antes aseguraban el portón yacían cortadas en el suelo. Dentro, camiones de plataforma cargaban vehículos para devolverlos a sus legítimos dueños. La fortaleza del miedo había caído. Niños jugaban a las escondidas entre las rejas abiertas, sus risas reemplazando los viejos sonidos de discusiones airadas y familias llorando. Voluntarios de la comunidad ayudaban a limpiar los autos recuperados, borrando el polvo del falso encarcelamiento. Desde la torre de la iglesia cercana, comenzaron a sonar las campanas. El reverendo Burke tiraba de la cuerda con manos firmes, enviando tonos profundos y claros por todo el vecindario. Cada repique hablaba de justicia cumplida, de dignidad restaurada, de una verdad finalmente escuchada. Naomi observó a una abuela subir a su auto recuperado, lágrimas corriendo por su rostro mientras el motor arrancaba a la perfección. Todos esos años de mantenimiento en el depósito de Dixon no lo habían destruido, después de todo. «¿Sabes?», dijo Lila en voz baja, «tu padre solía decir que la justicia se mueve despacio, pero con certeza, cuando la gente buena la empuja hacia adelante». Naomi asintió, recordando el momento en que el brazo de Sloan se cerró alrededor de su cuello.
El terror, la furia, la determinación de no dejarlo ganar. Se volvió hacia su madre con la voz firme y clara. Él intentó quitarme el aliento, dijo. Yo le devolví la verdad. Las campanas de la iglesia continuaron su canto de victoria, mientras madre e hija observaban otro coche salir libre por las puertas abiertas. Camino a casa al fin. Espero que hayas disfrutado de esta historia. Compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte la próxima. Mientras tanto, he seleccionado 2 historias más que creo que te encantarán. Que tengas un excelente día.